Eugenio Stout. Iniciamos un nuevo año, 2025. Felicidades, primero que todo, y Buenos gracias días. por acompañarnos. Un balance desde la perspectiva suya de estos 6 meses de administración del presidente José Raúl Molino y esa estrategia comunicacional exclusiva de él, de hablar todos los jueves al país, positiva o negativa, esta decisión que ha tomado. Bienvenido. Muy buenos días, don Álvaro y Zuleika. Mire, lo primero que debemos comprender es que el gobierno de José Raúl Mulino es un gobierno sui generis. Es un gobierno del que no hemos conocido en Panamá después de la invasión. Explico por qué muy rápidamente. Es un gobierno integrado por corrientes distintas. No es un gobierno de un partido o de una alianza de partidos. Y ese gobierno sui generis de distintas corrientes, además, cobra coherencia únicamente a través de la persona del presidente. O sea, es el que él, únicamente él es el que le da coherencia a su gobierno. Por lo tanto, esas intervenciones de los jueves a las que usted alude son importantísimas desde el punto de vista de la política gubernamental. Créame que él no solo orienta al país con esas intervenciones, marcando la agenda política de la semana y de más allá de una semana, sino también, aunque nos parezca increíble, le marca la agenda a su propio gobierno porque explica a él cuáles son las prioridades que él está viendo en cada momento. Por lo tanto, eso es importantísimo. Lo otro que efectivamente ha ocurrido, y lo voy a decir, quizás no sea la mejor forma, se me disculpe en tal caso, es que el presidente Mulino es Mulino, ya no es Mulino Martinelli, ahora es Mulino. Y eso es importantísimo, importantísimo porque eso ha fracturado una lucha de poderes que se iniciaron el primer día de gobierno, incluso yo diría que hasta antes, una vez se ganaron las elecciones. Esa puja ha terminado y ha terminado por la vía de lo expuesto por el canciller de la República, la señora embajadora, ex embajadora ya hoy porque renunció, y por lo que el jueves siguiente el propio presidente dio a conocer en sus charlas matutinas. Esto de transformar la embajada en un ente político se acabó y se acabó de una forma seria y irreversible. Y creo que así lo ha entendido el asilado, puesto que ha callado, ha silenciado a partir de entonces, sabe que las palabras del presidente son serias, porque a partir de ahora Mulino es Mulino. Está haciendo su propia política en función de su propia concepción del país. Otra de las características importantísimas de estos 6 meses es que el gobierno carece de una mayoría parlamentaria. No solo carece de una mayoría, es que carece de una bancada parlamentaria. Él fue candidato de Realizando Metas, pero la bancada de Realizando Metas no responde al presidente de la República, como hemos visto. Por lo tanto, ni mayoría parlamentaria ni bancada parlamentaria. Eso hace complejísima la forma de gobernar. La estamos viendo con el tema de mayor importancia en estos 6 meses, que ha sido la comitiva de las sesiones extraordinarias para ver el tema de la Asamblea Nacional, de la Caja de Seguro Social. Esto es lo que yo podría decirle como elementos destacables e importantes de estos 6 meses, que son los que van a marcar el 2025, evidentemente. Oiga, don José, pero viendo ese escenario de los primeros 6 meses, si lo ponemos en perspectiva, diríamos, en el análisis para el 2025, ¿usted cree que el señor Molino se le va a complicar la situación políticamente o todo lo contrario? Bueno,
es muy difícil prever, como usted sabe, don Álvaro, usted que es un No, historista, que se son lo periodistas pregunto, con mucha se lo experiencia. pregunto, señor Esto, se lo pregunto porque el señor Martinelli no deja de tener influencia desde la embajada en un sector importante de la Asamblea Nacional de Diputados, y eso Sí, no lo podemos negar. sí, no, evidentemente, ¿no? El que se le haya puesto un tope desde el punto de vista de su actuación desde la embajada, no significa que haya dejado de tener influencia. Evidentemente, y lo estamos constatando en el debate sobre la caja de seguro social. Eso es evidente y lo constatamos, bueno, antes en los debates sobre el presupuesto general de la nación. Pero ahora eso es evidente, la bancada de RM, que está influenciada muy importantemente por el señor Martinelli, es un obstáculo para los objetivos que tiene el señor presidente en torno a la reforma de la Caja de Seguro Social. Ahora bien, eh, yo pienso que esa bancada va a ir perdiendo fuerza en la Asamblea en la misma medida en que el señor Martinelli pierde fuerza, y eso es evidente. Eh, el señor Martinelli ya perdió un recurso de inconstitucionalidad, queda otro, no sabemos cuál va a ser la decisión de la Corte, pero bueno, por si leemos algunas cuestiones y opiniones del ex procurador general, eh, no tiene posibilidades de que eso sea aprobado por la Corte. Por lo tanto, su fuerza va a ir disminuyendo y yo pienso que en esa misma medida va a ir disminuyendo el obstáculo que significa la bancada de realizando metas y buscando acuerdos con el presidente Mulino a medida que pase el tiempo. Lo vamos a ver ahora incluso con el tema de la caja de seguro social. Eso es importantísimo. Lo que ocurre, lo que pasa es que con el tema de la caja de seguro social no solo influye la bancada RM, es decir, hay diferencias muy importantes con el proyecto planteado por el gobierno, pero diferencias muy importantes, al extremo que es muy difícil prever cómo va a terminar el proyecto, ¿verdad? Pero bueno, el presidente Mulino se está moviendo con cierta agilidad. El discurso de hoy a la nación va a ser muy importante, muy, muy importante, porque inaugura el 2025 y lo inaugura con grandes temas problemáticos para el país, no solo para el presidente, sino para el país mismo, ¿no? El tema del desempleo, el tema de la crisis fiscal, el tema de la crisis económica, eh, bueno, vamos, el colapso institucional, ya no somos capaces ni de recoger la basura, que es una imagen terrible en un país que quiere atraer turismo, ¿no? Es decir, hay realmente situaciones muy graves. Entre ellas, bueno, lo que todos los panameños tenemos en mente en este momento son las gravísimas amenazas que ha hecho el que dentro de muy pocos días va a ser el hombre más poderoso de la Tierra, El señor Donald Trump, el señor Donald. efectivamente. Efectivamente. ¿Qué, qué hay detrás de eso, a juicio suyo? ¿Usted cree que es un tema exclusivamente de el canal de Panamá? ¿Qué hay detrás? Qué interpreta usted? Bueno, mire, a mí me cuesta creer, aunque de Trump todo lo podemos esperar, ¿no? Pero me cuesta creer que su objetivo sea el canal de Panamá, porque viendo las cosas con sinceridad y con honestidad, controlar el canal de Panamá es invadir la República de Panamá, no hay otra forma de controlarlo, es decir, él no puede enviarle una orden, y menos a un presidente que ha mantenido y ha tenido una posición patriótica vertical, eso no podemos ocultarlo, ni queremos, ni debemos ocultarlo. Por lo tanto, yo no creo que el señor Trump esté pensando en invadir la República de Panamá. No lo creo, sinceramente que no lo creo. Eh, Ahora bien, él es un hombre cuya política y desde su primer gobierno siempre ha sido primero amenazo y después negocio, ¿verdad? Eh,
Ya usted ve, él necesita firmar un tratado de libre comercio con México y con Canadá, y ya le dice a Canadá que pase a ser el 51 estado de los Estados Unidos. A México le dice que le va a mandar 6 millones de indocumentados de vuelta. En fin, es decir, creo que es un mecanismo utilizado por él siempre para primero amenazar, para luego negociar. ¿Qué quiere negociar con Panamá? Bueno, eso es difícil de prever, pero no cabe duda que uno de los temas está los inmigrantes que él quiere expulsar, y que ya él dijo que una parte de ellos serían enviados a Panamá de forma permanente. Y ya Panamá respondió que Panamá no está obligada a aceptar esos inmigrantes. Yo pienso que él está intentando ablandarnos, como se dice en lenguaje militar, ¿verdad? Para poder negociar eso, entre otras cuestiones, que vayas a saber cuáles son, sinceramente. No lo sé. De verdad que no lo sé. Eh, y va a ser muy difícil prever qué cuestiones. Yo lo que sí sé es que debemos ser muy cautos. En primer lugar, debemos ser muy cautos porque Panamá es un país dolarizado, un país muy dependiente de los Estados Unidos, muy dependiente de los Estados Unidos, el Centro Financiero Internacional, la Marina Mercante. Es decir, nosotros realmente somos un país dependiente. Y ese tigre que es el señor Trump es capaz de cualquier cosa, para hacernos daño o para intentar doblegarnos. Por lo tanto, hemos de ser cautos. Pero a la par de ser cautos, debemos impulsar, el presidente ha empezado a hacerlo, una campaña internacional de solidaridad, apoyándonos en que prácticamente toda América Latina ha dado su respaldo libremente, y ha sido una iniciativa voluntaria de muchos países de América Latina. Pero nos falta pronunciamientos de parte de Europa. España ha tenido una muy buena posición respecto a Panamá, pero nos falta el resto de los países. Y eso es trabajo de nuestros embajadores, y en ese sentido creo que vamos lentos. Necesitamos apoyo internacional, sobre todo ahora que vamos a estar presentes en el Consejo de Seguridad, que es un instrumento importantísimo que debemos utilizar a nuestro favor. Y lo otro que el presidente está intentando impulsar es la unidad nacional, es decir, la unidad interna en el país, que es imprescindible frente a esta situación. Si las amenazas del señor Trump nos toman desunidos, las facilidades se las estamos regalando al señor Trump. Tenemos que construir una unidad nacional que evidentemente no se construye por decreto. El presidente debe reunirse con la sociedad civil, con representantes de la sociedad civil. Ya empezó a reunirse con representantes, con los expresidentes, debe reunirse para tratar este tema en específico con representantes de la sociedad, tanto civil como de la sociedad de los trabajadores, efectivamente, para hablar exclusivamente de este tema y cómo hacemos causa común en defensa de la soberanía nacional. Señor Stott, buenos días. Y Muy buenos justamente días. a eso que menciona justamente que Panamá va a ser parte del Consejo de Seguridad, que creo que de alguna manera los panameños no dimensionamos lo que significa estar dentro de este organismo y justamente en esa posición. Me gustaría que pudiésemos ampliar un poquito con relación a eso. Y dos, ¿considera usted que este pronunciamiento del presidente electo de Estados Unidos afecta de alguna manera la atracción de inversión hacia nuestro país? ¿Y qué tenemos que hacer? Quedan 18 días justamente para que esta persona tome posesión de este cargo tan importante. Bueno, mire, el Consejo de Seguridad, tal como su nombre indica, es el consejo integrado, si no me equivoco, por 18 personas y 5 potencias mundiales con derecho a veto, ¿verdad? Que decide las políticas de las Naciones Unidas. Panamá va a estar en un escenario privilegiado. Recordemos que para el tema del Tratado del Canal de Panamá, ya el Consejo de Seguridad se reunió en nuestra capital, aquí en Panamá, ¿verdad? Fue una sesión extraordinaria, histórica además, muy importante, y que ayudó muchísimo en avanzar
en la negociación de los tratados. Pues bien, primero tenemos un embajador extraordinario en Naciones Unidas que va a ser el embajador representante de Panamá en el Consejo. Y pienso que en el Consejo, de las 5 potencias con derecho a veto, 4 de ellas pueden estar perfectamente en favor de las tesis panameñas, ¿verdad? Un veto de los Estados Unidos, que además no vamos a pedir nosotros una condena de Estados Unidos, ni mucho menos, eso sería no ser cautos. Nosotros lo que vamos a pedir es una definición por parte de Naciones Unidas y un respaldo a la soberanía de Panamá, incluso de apoyo al Tratado de Neutralidad, ¿verdad? Que también deberíamos de aprovechar para que otros países lo firmen, como por ejemplo China, que nos ha dado su respaldo como país soberano en el Canal de Panamá, pero no ha firmado el Tratado de Neutralidad y deberíamos de aprovechar esta coyuntura. Es decir, ahí donde hay una crisis se abren oportunidades también. Panamá debe aprovechar esas oportunidades. En cuanto a las inversiones, yo pienso que hay que esperar un poco qué es lo que pretende el señor Trump y eso cómo puede o no afectar a la República de Panamá, para saber si nos puede afectar con el tema de inversiones. Tendría que ser realmente una situación muy grave para que nos afecte en el tema de inversiones. Hay que esperar, hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar. Retos de la administración Mulino para este año 2025. Yo ayer enumeré una serie de retos. Este no es un gobierno que puede sentarse a esperar que llueva café del campo, como dice la canción de Juan Luis Guerra. Este es un gobierno que tiene que actuar, que tiene serios compromisos, comenzando por el tema del seguro. Ellos han planteado el tema minero como una alternativa a discutir a partir de febrero. Aquí se prometió una constituyente con el argumento de que quien votaba por Mulino votaba por una asamblea constituyente paralela. El tema de la educación, que no hemos visto todavía la brújula en relación con este tema, el tema de, como decía Lisbeika, de las inversiones, pero eso tiene también, está acompañado de la promesa más importante que hizo y que llevó, creo yo, al señor Mulino a que el pueblo panameño, ese pueblo que votó por él en un casi 35%, compró lo del Chenchen en el bolsillo. Yo no sé hasta cuándo va a durar esa expectativa de Chenchen. ¿Qué dice José Eugenio Stowe? Bueno, a ver, el país, yo digo que la verdad es objetiva y que por tanto hay que aceptarla. Es decir, el país que heredó el gobierno Mulino es un país en catástrofe, catastrófico. Es decir, la crisis en la que está sumido el país es una crisis fiscal, una crisis económica, una crisis social, una crisis institucional y una crisis política. Eso es lo que se ha heredado. Es decir, por Y donde... eso lo sabíamos, que eso no nos enteramos el 1 de julio de este año, eso lo sabíamos. Sí, eso lo sabíamos, pero también lo que debemos saber es que enfrentar eso no es cuestión de 6 meses. Esto es lo primero, al margen de que se vaya lento o se vaya rápido. Yo pienso que dada la situación, de verdad es muy complejo el actuar del gobierno, muy complejo, muy complejo. Hay temas saliendo de la Caja de Seguro Social, que ya usted ha visto cómo se ha enredado eso, ¿verdad? Es una situación muy compleja lo de la aprobación o no y cómo se aprueba, con qué reformas, etcétera. Incluso ya hay dirigentes de la Asamblea que dicen que la reforma va a ser casi integral a la ley de reforma de la Caja de Seguro Social. Pero ¿qué implica eso? No lo sabemos todavía. Yo pienso que ni los diputados lo saben. Es decir, que eso se va a ir construyendo o deconstruyendo a medida que pase el mes de enero, ¿verdad? Y eso es un tema muy complejo que consume toda la atención del gobierno, no cabe la menor duda. Es un tema central
que nos afecta a todos y a todas, por supuesto. Eso por una parte. Saliendo de eso, tenemos el problema de la mina de Donoso, ¿verdad? Eh, que está además bajo una campaña muy fuerte por parte de la anterior explotadora, First Quantum, que, vamos, situaciones sorprendentes, ahora incluye a un miembro en su junta directiva, un miembro representante de Por el empresas lazo chinas. de la paz, doctor Justo Arosemena, y es precisamente donde nos encontramos esta mañana, en el Palacio ¿Qué Justo. pasó? Un audio Adelante. ahí adicional. Se coló Continúe, la señor asamblea. Resol, ¿qué pasó ahí? Sí, Se coló la adelante, sigue. asamblea. Bueno, podemos seguir. Sí, sí. O sea que hay una situación muy compleja, lo de la mina de Donoso. Sabemos que es compleja, que el contrato anterior es un muerto enterrado ya, eso no existe, ¿verdad? Por lo tanto, Panamá no tiene ninguna obligación con ninguna minera, ni siquiera tiene obligación con la minería. Vamos a ver, yo no sé qué pensamientos tiene el gobierno del señor Mulino, no lo sé. Vamos a verlo y lo vamos a saber muy pronto, porque eso se tiene que develar muy prontamente. Tenemos también el tema urgente igualmente de Río Indio y Bayano. El presidente ya ha dejado muy claro que la opción es Río Indio, pero se sigue manteniendo por algunos analistas serios, a mi juicio, muy serios, que se puede acometer también, quizá no al mismo tiempo, pero seguidamente, el tema Bayano, ¿verdad? Y que es rentable hacerlo, pese a que la inversión es muy alta, es rentable hacerlo por el número de esclusajes, es decir, de pases de barco que permitiría, y que eso sería rentable para el Canal de Panamá. Y luego hay que ver el tema de los procuradores, que hay una expectativa muy importante, pero muy importante, qué va a pasar con los, sobre todo el Procurador General de la Nación y el Contralor. Esto es básico y va a determinar un poco el curso del gobierno, cómo se comporten estas dos figuras, el Procurador General de la Nación y el Contralor General. Ellos, hay que decirlo así, van a marcar de alguna manera el curso del gobierno, de la imagen del gobierno sobre todo. Y por fin, y por último, diría yo, lo que usted ha mencionado, don Álvaro, el tema de la constituyente. Quiero decirle que ya hay un programa de educación constituyente, de alfabetización, lo llama el doctor Bernal, para este mes, que se inicia este mes ya, creando comités en las provincias, en los distritos, etcétera, para divulgar cuáles son los derechos que tienen los panameños en función de la constitución actual, para entonces pasar en años siguientes a cuál deberían de ser esos derechos y por cuáles deberíamos de pelear. Es decir, y le hago una corrección, don Álvaro, no es una constituyente paralela, es una constituyente originaria. En el decreto que crea la Secretaría de la Constituyente, lo dice con toda claridad que será convocada a partir del artículo 2 de la Constitución, que reconoce como que todo el poder radica en el pueblo. Eso es un llamamiento a una constituyente originaria. Así que, bueno, tenemos todo esto, que es una pelota muy gorda de un gobierno que apenas inicia y que se sitúa y arranca sin haber resuelto un problema gravísimo e importantísimo, que es el de la Caja de Seguro Social. Micrófono, Álvaro. Sí, efectivamente, estamos hablando de, he estado revisando algunas glosas que han salido en la prensa y lo analizábamos esta mañana, de la intención que tiene el Ejecutivo de promover que el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, el señor Arellano, que es un hombre con una reputación intachable, lo reitero, no tengo nada que cuestionarlo del señor Arellano, Sí, pero sí. que sea él el presidente o a partir de hoy mismo del Tribunal Electoral. ¿Qué piensa usted sin haber hecho o recorrido esa curva de aprendizaje? ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, yo estoy como usted. Yo la información que tengo de este nuevo magistrado es de impecabilidad y honorabilidad. No conozco ni he escuchado ninguna crítica que pueda mancillar su reputación. Por lo tanto, llega de forma extraordinariamente importante al Tribunal Electoral, cosa que es buena para el país, por supuesto, pero que de salida sea electo presidente del Tribunal Electoral resulta un poco llamativo, por no decir bastante llamativo, ¿verdad? O sea, no, eh, por más que haya conocido a sus colegas previamente, no diera la impresión de que lo razonable fuera que él presidiera el Tribunal Electoral de inmediato. Es más, yo diría que hay que cuidarse, hay dos figuras que se deben cuidar muchísimo, bueno, todas, pero hay tres, que son precisamente este nuevo magistrado del Tribunal Electoral, para que no haya señalamientos como que opera en función de los intereses del presidente de la República, sino que tiene la independencia que se requiere y que necesitamos en el Tribunal Electoral. El otro ciudadano responsable también de importantísimas y acuciantes temas es el Contralor General de la República, que igualmente debe cuidar mucho su imagen para que no sea señalado como simplemente una persona como lamentablemente la que se acaba de ir, ¿no? Que deja una estela de corrupción. Y lo digo sin empache alguno porque es escandaloso, ha sido escandalosa esa Contraloría. Y el otro que debe también cuidar su imagen es el Procurador General de la Nación, porque en su momento fue abogado del señor presidente. Estas tres figuras, Contralor, Procurador y Magistrado de la Corte, deben tomar las medidas para que no se pueda señalar, porque no le conviene a nadie, ni al país ni al presidente, que están sirviendo intereses que no sean los propios de la institución. Por lo tanto, no creo yo conveniente que en este momento el nuevo magistrado, sea electo presidente del Tribunal Electoral. No lo creo conveniente. No quiero desaprovechar la presencia de don José Eugenio Stout esta mañana con nosotros, justamente iniciando año, señor Stout. A nivel educación, uno de los temas que abordábamos esta mañana dentro del análisis que Álvaro hacía arrancando el 2025 era una transformación educativa. Sin embargo, concluyendo el 2024 y a inicios de esta gestión, hemos visto cómo desde el Ministerio de Educación se han tomado distintas quizás de alguna manera decisiones o iniciativas que de alguna manera pudiésemos identificar como aladas un poco de los cabellos para generar algún tipo de cambios estructurales dentro de lo que tenemos como sistema educativo y llamar un poco la atención de que se quiere trabajar en esa dirección. Sin embargo, estas decisiones o estas menciones por parte de la ministra han sido bastante cuestionadas. ¿Hacia dónde tenemos que ir en esa dirección? Todavía estamos iniciando esta gestión del presidente José Raúl Mulino, estamos iniciando un año. ¿Hacia dónde ir en esa dirección? Educación. Mire, el tema de educación no es una cuestión de dinero. El Ministerio de Educación ha sido incapaz de ejecutar su presupuesto. Y le digo, me cuesta creer que este año la ministra Molinar sea capaz de ejecutar el presupuesto. Las demandas y necesidades del sector educativo, sobre todo el público, fundamentalmente son enormes, pero enormes, enormes, ¿no? Y se requieren inversiones y una agilidad en su ejecución muy importante, ¿verdad? Yo pienso que debería de haber un equipo dedicado exclusivamente a la renovación física y técnica del Ministerio de Educación. Eso por una parte. Pero por otra parte, nada hacemos teniendo las mejores escuelas del mundo si no tenemos los mejores programas educativos. Es decir, tiene que haber una renovación de los programas educativos del pensum importantísimo,
tenemos que ponernos al día. No puede ser que a estas alturas, además, ustedes que son periodistas muy experimentados y conocedores, puedan ver en los medios de comunicación que si está vigente o no está vigente la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. ¿Cómo es que no podemos saber si está vigente o no está vigente? Señor, cuando fue la ministra la que eliminó esa materia. Es decir, de verdad pienso que el tema educativo es tan central o más que el de la Caja de Seguro Social, porque de eso depende todo en el país, todo en el país. La educación es central, y deberíamos estar peleando por eso, por la mejora del sistema, ¿verdad? Por la mejora del sistema, que no se va a mejorar, insisto, únicamente con dinero. El problema del dinero se puede resolver, y la prueba está que está de alguna manera resuelto y ni siquiera logran ejecutarlo, ¿verdad? Es central. Por eso el tema de la constituyente a mí me parece de enorme importancia si se hace bien, porque hay cuestiones que se deben regular, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación debe haber una carrera eh, una carrera administrativa, porque eso de nombrar a dedo, porque son de mi partido, son mis amigos, amigas, o son mis conocidos, eso es inaceptable ya en un sistema de educación moderno, ¿verdad? Igual que en el Estado tiene que haber una ley de carrera, pero de verdad, una ley de carrera de verdad, ¿verdad? Que ahí tenga una ley de salarios, ¿verdad? O sea, no puede ser que una secretaria en un ministerio gane $780 y otra en la presidencia gane 1.200. ¿Por qué? Si son la misma, están haciendo la misma función, aunque sean instituciones distintas. Tiene que haber una ley de salarios en el país que regule eso y unifique los salarios. Ahí se pierden cantidades de millones de dólares en ese despilfarro de salarios injustificable. Pero volviendo al tema educativo, y con ello quiero cerrar, de verdad que es central. Tiene que haber un plan nacional de educación aprobado por todos los partidos. Eso es un proyecto de Estado. Los proyectos de Estado no es porque se les ponga ese nombre, es porque lo aprueban todas las fuerzas políticas que pueden llegar a gobernar. Porque así, gobierne quien gobierne, se va a seguir por ese caminito. Eso es un proyecto de Estado. Y el primer proyecto de Estado que debemos tener es el del sistema educativo. Y eso el presidente Mulino, yo espero que convoque, así como ha convocado a los expresidentes y a algunos presidentes de partidos también, a hablar sobre el tema de la agresión de momento verbal que hemos sumido por parte del señor Trump. Debe también convocar a los presidentes de partido, a todas las fuerzas políticas y sociales, para ver si se puede elaborar en conjunto un plan de educación de Estado. Es decir, que todos firmemos, todos respetemos, gobierne quien gobierne, sea el mismo plan para todos, al menos durante una década. Gracias, don José Eugenio Stock, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos de Radio Red. Que tenga un excelente año. Bendiciones. Muchas gracias, Rebecca. Muchas gracias, Álvaro.